Bienvenidos al podcast de Inversión Fácil. Como siempre, un placer estar aquí con vosotros. Recordad que este es un podcast creado con inteligencia artificial a partir de los artículos que publicamos en nuestro Substack. Si queréis profundizar, ahí tenéis toda la información al detalle. Nuestro objetivo es el de siempre, hacer que el mundo de la inversión sea comprensible y fácil para cualquiera. Y hoy vamos a tocar un tema que está en boca de todos: el oro. Su precio se ha disparado últimamente. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo una burbuja a punto de estallar? ¿O el oro sigue siendo ese refugio seguro al que todos acuden cuando las cosas se ponen feas? Vamos a analizarlo. Pues toda esta conversación, todo este debate, realmente se encendió cuando un medio tan prestigioso como el Financial Times lanzó la pregunta al aire: ¿está el oro en una burbuja? Y esa es la pregunta del millón que vamos a intentar desgranar hoy. Vamos a ver los argumentos, a entender qué hay detrás de esta subida tan fuerte y si de verdad hay motivos para preocuparse o, por el contrario, para estar tranquilos. Y para empezar a responder, creo que no hay mejor punto de partida que esta frase, adaptada de la tesis de Nassim Taleb, una de las mentes más lúcidas a la hora de analizar el riesgo. Lo que viene a decir es potentísimo. Sostiene que, en un mundo con las tensiones geopolíticas que vemos hoy en día, ningún país tiene una alternativa real al oro si quiere proteger sus reservas. ¿Protegerlas de qué? Pues de monedas que pueden ser literalmente confiscadas o manipuladas por el país que las emite. Esto coloca al oro en una categoría completamente diferente a cualquier otra cosa. Para entender bien el argumento de Taleb, tenemos que hablar de un concepto que suena muy técnico, pero que en realidad es bastante sencillo: el riesgo de contrapartida. A ver, ¿qué es esto? Imagina que un país, digamos China, tiene miles de millones en dólares americanos como reserva. Bueno, pues el riesgo de contrapartida es la posibilidad, por remota que sea, de que Estados Unidos, que es quien emite esos dólares, un día decida, por la razón que sea, limitar su uso, congelarlos o incluso confiscarlos. Básicamente, dependes de que la otra parte del trato cumpla su palabra. Y aquí es donde el oro brilla con luz propia, y nunca mejor dicho. El oro no tiene riesgo de contrapartida, y es por estas 4 razones clave. Primero, no hay un banco central del oro que lo emita y lo controle. Segundo, ningún país, por poderoso que sea, puede prohibir su uso a nivel mundial. Tercero, es aceptado universalmente como una reserva de valor. Y cuarto, y esto es fundamental, su oferta es limitada por la naturaleza. No se puede imprimir más oro, no puedes darle un botón y crear más. Esto es lo que lo convierte en el activo refugio definitivo. Vale, perfecto. Creo que la tesis de por qué el oro es un activo tan especial ha quedado clara, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo podemos invertir en oro de una forma sencilla, sin tener que comprar un lingote y guardarlo debajo del colchón? Que eso es toda una complicación. Pues vamos a centrarnos en 2 vías financieras, las más accesibles para la mayoría, que nos permiten hacerlo con solo un par de clics. Y aquí tenemos las 2 grandes rutas. Por un lado están los ETCs. Piensa en ellos como un recibo digital que te dice: eres dueño de esta pequeña parte de un lingote de oro real. Es una exposición directa al metal. Por otro lado tenemos los fondos de inversión. Esto es diferente. Aquí lo que compras es una participación en una cesta que contiene varios activos relacionados con el oro. Es una exposición más diversificada. Son 2 filosofías completamente distintas y vamos a ver las implicaciones de cada una. Empecemos por el camino más directo, la opción para quien busca replicar el comportamiento del oro de la forma más pura posible. Hablamos, claro, de los ETCs, las siglas de Exchange Traded Commodities. Si lo que se busca es esa cualidad de refugio estable del oro, esta es, sin duda, la vía principal. Entonces, para que quede súper claro, ¿qué es un ETC? Pues es un título, un valor, que está respaldado por una materia prima física, en nuestro caso, lingotes de oro. Lo más importante y la clave de todo esto es que su valor está diseñado para moverse de forma casi idéntica al precio del oro. Si el oro sube un 1%, el ETC sube prácticamente un 1%. Es la manera más fiel de tener exposición al metal sin poseerlo físicamente. El mecanismo es realmente simple y transparente. Primero, una persona compra una participación del ETC como si comprara una acción de una empresa. Segundo, el proveedor de ese ETC coge ese dinero y compra oro físico, lingotes de verdad, que guarda en cámaras acorazadas de máxima seguridad. Y tercero, el valor de la participación que se ha comprado sube o baja siguiendo el precio de mercado de ese oro que está guardado. Así de directo, así de sencillo. Muy bien, pues ahora vamos a explorar la segunda vía, que como decíamos es una aproximación diferente y la verdad bastante más compleja: los fondos de inversión. Esta ruta es menos directa, pero introduce un factor de diversificación. Eso sí, como vamos a ver ahora, también trae consigo otros riesgos y consideraciones que hay que tener muy en cuenta.
Porque, ojo, aquí está el kit de la cuestión. Estos fondos no invierten solamente en oro. De hecho, suelen tener una mezcla de cosas. Llevan algo de oro físico, sí, y también plata. Pero una parte muy importante de su cartera, a menudo la mayor parte, son acciones de empresas mineras que extraen oro y plata. Y a veces, para diversificar aún más, incluyen otros metales como el platino o el paladio. Esto ya nos da una pista de que su comportamiento no va a ser un calco del precio del oro. Vamos a ponerlos frente a frente para ver las diferencias clave. En cuanto a la exposición, un ETC te da prácticamente un 100% de exposición al oro. En un fondo, en cambio, la exposición es diversificada, una mezcla de metales y sobre todo mineras. Pero atentos, porque aquí viene un punto muy relevante, al menos para quienes invertimos desde España: la fiscalidad. Las ganancias de un ETC tributan en el momento en que lo vendes. En cambio, los fondos de inversión tienen una ventaja fiscal enorme. Permiten el traspaso de dinero entre un fondo y otro sin tener que pagar impuestos. Y eso, a la hora de gestionar una cartera a largo plazo, es muy importante. Para que esto no parezca solo teoría, miremos un ejemplo real, el del fondo Jupiter Gold and Silver. Fijaos en la distribución. Un 80% de su cartera está invertida en acciones de compañías mineras. Un 80%, y solo un 17% en lingotes de oro y plata. Esto es brutal, porque significa que el rendimiento de este fondo va a depender muchísimo más de cómo le vaya el negocio a esas empresas mineras que de lo que haga el precio del oro por sí solo. Y esto nos lleva a lo que podemos llamar el efecto minera. ¿Qué es esto? Pues que las acciones de las empresas mineras tienden a amplificar como un altavoz los movimientos del precio del oro. Cuando el oro sube, los beneficios de estas empresas se pueden disparar, porque sus costes de extracción son más o menos fijos. Y claro, si ganan mucho más dinero, el valor de sus acciones puede subir muchísimo más que el propio metal. Suena bien, ¿verdad? Pero claro, el altavoz funciona en ambas direcciones. Esta tabla lo resume a la perfección. En un mercado alcista, cuando el oro sube, su precio puede subir de forma modesta. Pero las acciones de las mineras se pueden disparar, amplificando las ganancias de una forma espectacular. El problema, claro, viene en un mercado bajista. Si el oro cae un poquito, las mineras se pueden desplomar, amplificando también las pérdidas. Por eso se dice que es un arma de doble filo, mucho potencial de ganancia, pero también mucho potencial de pérdida. Y para que nadie piense que estamos exagerando con el riesgo, mira de esta cifra: un 50% de caída. Casi nada. Esa fue la pérdida máxima, el drawdown, que tuvo una cartera de acciones mineras entre 2022 y 2024. Perder la mitad del valor. Esto demuestra la volatilidad tan enorme de la que estamos hablando, muy superior a la del metal físico. Así que, llegados a este punto, la cosa está clara. La decisión de cómo invertir en oro se reduce a un equilibrio entre el riesgo que se quiere asumir y la estabilidad que se busca. No hay una respuesta universalmente correcta. La respuesta buena es la que se ajusta a los objetivos y a la tolerancia a la volatilidad de cada persona. La primera estrategia, la de usar un ETC, busca la pureza. El resultado es que el rendimiento va a ser un espejo de lo que haga el precio del oro. La experiencia de inversión es mucho más estable, más tranquila, con movimientos menos extremos. Es sin duda la opción ideal para quien busca en el oro un activo refugio en el sentido más estricto de la palabra, minimizando sustos. La segunda estrategia, a través de fondos que invierten en mineras, es un mundo aparte. Aquí el rendimiento puede desviarse y mucho de lo que haga el oro. La experiencia será de una volatilidad muchísimo mayor, con subidas y bajadas mucho más bruscas. ¿Para quién es esta opción? Pues para inversores que estén dispuestos a asumir un riesgo considerable a cambio de la posibilidad de obtener rentabilidades también mucho más altas. Este gráfico de barras es el resumen visual perfecto de todo lo que hemos comentado. A la izquierda, la volatilidad de un ETC de oro es la más baja. En el centro, un fondo mixto de metales preciosos con una volatilidad media. Y a la derecha, un fondo muy centrado en mineras, con la volatilidad por las nubes. La imagen es que habla por sí sola. A más exposición a mineras, más se mueve la cartera. Entonces, volviendo a la pregunta del principio, ¿burbuja o refugio? Pues la respuesta es que depende de cómo se invierta. A través de un ETC el oro se comporta como un refugio estable. A través de un fondo de mineras se está apostando por un activo con una volatilidad mucho mayor, casi especulativo. Al final, la elección siempre va a depender del nivel de riesgo que cada cual quiera asumir. Y cerramos con una pregunta final para la reflexión. En un mundo financiero tan complejo como el actual, ¿qué papel debería jugar un activo sin riesgo de contrapartida en una cartera moderna? Espero que este análisis os haya ayudado a tener las cosas un poco más claras. Si os ha gustado, dadle a like y compartidlo, que eso siempre ayuda a que lleguemos a más gente a la que le pueda interesar. Muchas gracias por vuestro tiempo y, por supuesto, podéis dejar cualquier duda en los comentarios. Mucha suerte con tus inversiones.